sangre bendita, qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, mis queridos amigos nicaragüenses, y bienvenidos a un programa muy especial, Una hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les doy las gracias por dejarnos entrar en sus hogares para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y aclaraciones de nuestra reciente historia. Este programa se basa solamente en una ley, decirle a la audiencia siempre la verdad, aunque le machuquemos los callos a algunas personas. Recuerden una cosa, la verdad es siempre la verdad, aunque nadie la quiera creer. Así como una mentira es siempre una mentira, aunque todo el mundo la quiera creer. En base de ese concepto, ayer por la mañana, interesante, leí noticias de Nicaragua, de Centroamérica, de los Estados Unidos, de Europa, qué sé yo, como por un par de horas en la mañanita. Y me asusté de leer muchas historias que yo sé que son falsas. Sin embargo, reportadas en muchos medios como auténticas noticias. Yo crecí en la Nicaragua de los 50s, 60s y 70s. En la vida nuestra, y mucha gente se puede relacionar con esto, los dos periódicos que eran poderosos en Managua o en Nicaragua eran La Prensa y Novedades. Si bien ambos periódicos expresaban su sentir de un lado o del otro en la política del país, obvias mentiras descaradas eran rarísimas en esos medios. Sí, ambos periódicos exaltaban las hazañas de sus héroes políticos, a veces exageradamente, de vez en cuando decían cositas para alabar más a una persona que a otra. Sin embargo, el periodismo era muy profesional, como también atacaban a sus adversarios con cierto grado de desprecio e inexactitud. Pero se mantenía el honor y la dignidad del periodismo. Sin embargo, había cierto respeto por hacer periodismo con la verdad. Hoy en día, parecería que el periodismo ha perdido toda su dignidad y el honor de servirle a la población donde están localizados. Ese es el compromiso que hay. Si yo fuera un agente de un vehículo, de una marca, el compromiso es darle el mejor producto a mis clientes y el mejor servicio a la población. Ese honor, el periodismo lo ha perdido. Se sirven ellos. Para ellos es el reportaje. Ya dejó de ser objetivo. Es una campaña. Tristemente, en vez de ser independiente y veraz, es subjetivo a mis intereses o a los intereses de los periodistas. Es una real tragedia, porque ¿saben lo que sucede? Que le hacen un enorme daño con esa mentira a nuestra juventud, que tiene un concepto equívoco de ciertas realidades políticas o comerciales.
porque los periodistas inventan o meten cuentos por adelantar sus agendas políticas, no en reportar la realidad. El hombre de a pie, menos educado, sufre porque se traga el anzuelo de la mentira. Se les engaña con una enorme campaña de desinformación. En un programa de opinión el 1 de enero de 2024, José Antonio Peraza, quien es uno de los que se postuló de forma independiente como aspirante a candidato en el 2021 y uno de los mayores defensores de ir a elecciones sin condiciones. Peraza es uno de los 222 que vinieron en el avión de los presos que llegó a Washington, creo que en febrero o marzo del año recién pasado. Hoy en día, Peraza es miembro del grupito Monteverde. Le digo grupito porque, según uno de sus voceros, habían 53 miembros, cuando la Alianza por la Libertad anda por arriba de 4,000 miembros. O sea, la vocería tiene decenas de miles de miembros afiliados a los diferentes 7 grupos que representa. En el programa de opinión, el señor Peraza dio unas declaraciones que esa organización Monteverde se conformará como alternativa de poder contra la dictadura por su capacidad de movilizar y acorralar a la dictadura. Recuerden lo que les dije anteriormente. Los periodistas están olvidándose del deber objetivo, están adelantando sus agendas políticas. Esto que acaba de decir el señor Peraza es a lo que me refiero. En ese programa de opinión no se le preguntó, no se le retó, no se le desafió sus declaraciones. Simplemente pasaron como ser parte del programa. Sobre el respecto, la primera pregunta que yo le tengo es saber quién designó a Monteverde para ser la alternativa del liderazgo, ya que hasta la fecha lo que hemos visto es una pequeña cúpula mixta de personas, entre ellas menos de una docena de viejos corruptos sandinistas que hoy se dicen ser MRS, Cleca, UNAMOS, que no tienen el arrastre popular. Son una cúpula muy unida de gente que aparentemente son muy capaces, pero que no arrastran al pueblo, no tienen el sentir de la gente, no gozan del más de un 6% del apoyo del pueblo, de acuerdo a la última legítima elección que hubo en 2006. Por favor, recordemos que en gran parte estos son los mismos que participaron en los distintos diálogos desde 2018. La segunda pregunta es sobre la supuesta capacidad para movilizar, basados en la más que cuestionada aceptación de Monteverde y sus grupos de apoyo, al no haber logrado jamás la confianza de la población a lo interno del país. Nunca han logrado ese apoyo. Recuerden lo que les dije de falsedades en las publicaciones, ya sea en las redes sociales como en los medios. Es fácil mentirle al que no lee o no se informa. Los Monteverde y sus aliados
no han logrado la afinidad, el apoyo, ni el entusiasmo en la diáspora, que es una gran parte de la lucha. Es más, es uno de los sectores poblacionales más importantes hoy en día. Casi hay 2 millones de nicaragüenses en el exilio. Y si agarramos un número parecido al de las elecciones del pasado, un 45 a 55% de la población vota. Si hay 2 millones de personas y calculemos el 40%, estás hablando de un número muy fuerte de nicaragüenses que tienen por ley el derecho de votar y que ningún gobierno se ha molestado en hacer eso. Esto se debe por la libertad de expresión que la diáspora puede procesar, la influencia que les asiste con sus representantes en los países donde residen y que aproximadamente son un 20% del total de la población activa de Nicaragua, sin incluir, por supuesto, a sus descendientes. La diáspora tiene la capacidad de influenciar de forma directa a más de 1,5 millones de ciudadanos en su calidad de receptores de remesas residentes en Nicaragua, con la capacidad de incidir en al menos a 2 personas de su círculo cercano, conocido como su círculo de influencia. O sea, cada persona que envía a Nicaragua influencia al menos a 2 personas en Nicaragua. Esa cantidad suma otros 3 millones de personas en Nicaragua. Ya somos 4.5 millones que acumulamos un 69% sobre la población actual. Además de la incorporación de ese 20% de la diáspora, más sus descendientes, una vez que sean empadronados. Aquí viene la importancia del proyecto de empadronamiento, que mucha gente se ha desligado porque son miopes, no ven más allá de la punta de su nariz. El padrón electoral se tiene que revivir con números correctos, personas legales, no de cementerio. La razón de la indiferencia de la diáspora en contra de los Monteverdes radica en que la razón de la migración desde el 79 hasta la fecha fue el rechazo al sandinismo, el terror que el sandinismo crea en Nicaragua. Esa es la razón del éxodo de 2 millones de personas. ¿Y pretende el sandinismo ganar unas elecciones honestas? Por supuesto que no. De lo menos que tiene el sandinismo es de tontos. Son lo que decimos cariñosamente en Nicaragua, palomas, y palomas de alto vuelo. Y por supuesto se van a querer robar esas elecciones. Ellos saben que lo único que han traído a Nicaragua es desgracia, es pobreza, es muerte, es cárcel. Y ya la desinformación contra el somocismo, contra el liberalismo, contra los Somozas, contra los chamorros, contra los conservadores, contra la oligarca, contra todo el mundo que se les mete enfrente, ya eso ya no convence a nadie. Desde los 80 han venido perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y la única razón que surgieron en 2006 fue por la división que a su vez fue el resultado de la corrupción. Todo tiene una semilla, todo. Y la semilla de la división política generalmente tiene que ser con corrupción. Por eso es que este programa habla de la verdad. Aquí no vamos a meterles cuento, porque este programa hasta cierto punto es una forma de educar a la audiencia de la verdad.
De esa forma pueden hacer juicios adecuados. Después, por haber podido observar que el peligro era latente, producto de las concesiones del 90, los sandinistas seguirían teniendo influencias que les permitía de alguna manera gobernar, como decía el mismo Trompudo, desde abajo, hasta que a punta de chantajes por los actos ilícitos de Alemán, quien sacrificó la democracia con tal de lograr impunidad de sus actos corruptos y sus robos despreciables. Lograron retomar el poder hasta nuestros días. Todo naciendo de la corrupción. Y esa corrupción que desató los malos arreglos del 90, la corrupción es de los gobiernos de derecha, impidieron que la diáspora se decidiera a volver a vivir a Nicaragua. No le quisieron ayudar verdaderamente, nos decían caitudos. Éramos como que de otro planeta. Y había un rechazo en la recepción de nicaragüenses recibiendo a exilados. Eso se multiplicó más tarde en bandos corruptos, aquellos a favor de Arnoldo y la corrupción y aquellos en contra, que causó la división en el liberalismo. Así como estar claro que el sandinismo y sus actos de criminalidad, corrupción y terrorismo fue el culpable de la enorme migración de nicaragüenses, por lo que bajo ningún aspecto el pueblo acepta que parte de esos mismos sean incluidos como líderes hoy en día en un nuevo proyecto de nación. El pueblo no se lo traga. Esa enorme indiferencia que muestra el pueblo hacia los que ya les hicieron daño una vez en el pasado es la razón por la cual los Monteverde jamás van a surgir a un punto de liderazgo, y mucho menos los MRS UNAMO, que están desesperados por cambiarse la cara, pero siguen siendo una cúpula de 12 a 15 personas, todos ex-sandinistas de los 80, muchos con unos crímenes de lesa humanidad, que aunque no dan la cara ante Monteverde, sabemos que están atrás. La Mónica Baltodano, toda esa gente está vendiéndole el paquete al pueblo de que los que están en Monteverde es una mezcla de ciudadanía. Mentira. Los que gobiernan Monteverde son corruptos, sandinistoides y sandinistas duros como precisamente Luis Carrión, la Mónica Baltodano, y después corruptos como Chano García, Eliseo Núñez, que se prestan al juego de los sandinistas. Ese es Monteverde. Y por supuesto jamás van a ser un líder. Por ende, las declaraciones del señor Peraza en realidad son deseos infantiles de tener algún empuje. Tal vez él podrá, pero Monteverde no. La tercera pregunta a la capacidad de acorralar de Monteverde, como dice el señor Peraza, a la dictadura. La cúpula que mangonea Monteverde, los 8 o 12 miembros del MRS UNAMO, son en su mayoría los mismos antes del 2021 y posterior no han logrado en lo más mínimo acorralar a la dictadura. Tenemos 5 años. 5 años. ¿Y a dónde está el acorralamiento a la dictadura? No han hecho absolutamente nada. Y eso es porque le mienten al pueblo. Hacer algo militarmente se requiere muchísimo dinero, muchísima logística, muchísima disciplina en parte de los que van a ejecutar las acciones militares.
tienen que buscar comida, tienen que buscar dormida, tienen que buscar dónde esconder armas, tienen que buscar a quién van a atacar, cómo, cuándo, qué hora. Eso no es soplar y hacer botella. Ese terrorismo a la inversa contra el sandinismo, nadie lo ha hecho. Primero porque si lo haces desde este país es contra la ley. No podés vivir y ser residente aquí y estar planeando una guerra en un tercer país. Es contra la ley. Podés caer preso aquí en los Estados Unidos. Y ningún país está dispuesto a darte armas. Entonces, ese cuento de acorralar a la dictadura por parte de los MRS es otra desinformación, pretendiendo que Monteverde va a hacer eso. No hay tales. Si no tienen más de 50 y pico personas en el grupo. No nos olvidemos que desde 2019 en adelante, esa cúpula del MRS UNAMO y hoy Monteverde recibieron decenas de miles de dólares, recursos extendidos por el USAID. El AID les ayudó en 2019 para que le ayudaran a la gente desplazada, para que montaran operaciones de ayuda y sus actividades políticas pudieran andar. Es más, se llenaban la boca diciendo que ellos representaban al pueblo. Sin embargo, estos infelices que dicen ser los líderes de la oposición, jamás compartieron un céntimo, un centavo de esos recursos, que estoy hablando de decenas de miles de dólares, para ayudarle a los miles y miles de héroes que se levantaron, hicieron por todo Nicaragua los bloqueos de las carreteras, los tranques, y muchos salieron huyendo a Costa Rica, otros aquí en los Estados Unidos y a otros países como España, Canadá e incluso en Centroamérica. Sin embargo, los MRS, UNAMO y ahora Monteverde tampoco le han dado un céntimo de ayuda a esa gente. Es más, uno de nuestros miembros aquí en la vocería, el licenciado Jorge Estrada, montó varias casas en Costa Rica donde recibían gente. Tenían sitios en Nicaragua para recibir de su bolsa. El licenciado Estrada montó esas casas de recepción de los pobres nicaragüenses que venían a Costa Rica. 4 o 5 casas, no me acuerdo cuántas. Pero ningún centavo salió del gobierno de los Estados Unidos. Eso salió de la bolsa del licenciado Estrada. Eso es lo que él y las pruebas que tengo me lo han dicho. ¿Qué tal cinismo de estos MRS? Aquí tengo que incluir en el programa de hoy las observaciones de Jason Poblete, el director de lo que se llama The Global Liberty Alliance. Ese señor dijo algo muy interesante. Los Estados Unidos han gastado mucho capital humano y mucho dinero del contribuyente en grupúsculos o personajes que no tienen la capacidad de impulsar algo serio para contrarrestar la ola roja en Nicaragua. Ellos le llaman rojo al comunismo, pues los americanos. Desde al menos 2018, los Estados Unidos no ha tenido una buena política hacia Nicaragua y se nota. Si la tuviéramos, Ortega no se atrevería a perseguir a los católicos de esta manera. Palabras de Jason Poblete. Interesante para que la audiencia se dé cuenta que nuestro pensar es el mismo de un americano en una institución muy poderosa que hizo un análisis de la situación en Nicaragua. Por ende, le pregunto yo a ustedes, a la audiencia, aún con los recursos recibidos de USAID, los MRS, UNAMO y Monteverde, si no han podido hacer que el régimen cese
en su actuar y mucho menos en reparar algún daño causado por la represión, ni la persecución de la Iglesia, más otros actos en contra del orden democrático, como es que van a movilizar y acorralar al régimen. Si no gozan del apoyo del pueblo, no tienen una masa que pueden decir, nosotros somos Monteverde. A eso fue que me refería en el inicio del programa. Lo que he leído que son mentiras, están engañando al pueblo. No es cierto. Ni los MRS ni Monteverde tienen la capacidad ni de movilizar ni de acorralar al sandinismo. El sandinismo es una fuerza que, si es cierto que están débiles, es una fuerza que tiene mucho más recursos que los que tiene Monteverde. Incluso que lo que está dispuesto de poner el AID. Por eso es que nosotros en la vocería somos muy prácticos y muy realistas, porque somos honestos. Que nos ayuden a montar el proceso, el proyecto de empadronar. Que nos ayuden a montar el proyecto del Partido Liberal Nicaragüense para poder estar listos el día que se vayan a negociar los arreglos de condiciones. Fíjense bien, eso es lo que se tiene que negociar con el sandinismo. Las condiciones. Yo no voy a negociar ninguna elección con esos sátrapas. Yo solo quiero que nos digan que no nos van a perseguir, que no nos van a hostigar, que no nos van a encarcelar o matar cuando lleguemos a hacer proselitismo a Nicaragua. Tal vez estoy equivocado y pueda ser que esté equivocado, pero esa es una estrategia más práctica que mentirle a ustedes diciendo que estamos listos para acorralar y movilizar al sandinismo. Mentira, no hay tales. La realidad es que todos estos supuestos líderes políticos nicaragüenses, ya sea MRS, UNAMO o Monteverde, jamás han ganado una sola elección para nada, ni una. Y en 2006 sacaron como gran cosa el 6% de los votos, cuando el liberalismo, combinado las dos facciones, que ahora iríamos juntas, sacamos el 55%. Vean la diferencia. 50% más que los MRS. Los votos del pueblo no hay que menospreciarlos. Es absurdo no pensar que lo único que andan buscando es llegar a la mesa de concertación con los Ortega Murillo y negociar, en vez de movilizar y acorralar. Lo que andan buscando es negociar un plato de lentejas a cambio del pueblo nicaragüense. Esa es la verdad. Y eso es lo que aquí vamos a decir siempre. Los MRS, UNAMO, lo que andan buscando, usando el cuento de Monteverde, que se nos quisieron encaramar encima cuando la reunión de Miami, lo único que andan buscando es un arreglo con el sandinismo. Si son los mismos. Ortega y ellos eran los mismos en los 80. No se olviden, estos son los mismos que no quisieron apoyar a la vocería en declarar ilegítimo ante la OEA a la dictadura Ortega Murillo. Ellos dijeron que no querían incomodar al secretario general Almagro. Se les olvidó que habían millones de nicaragüenses sufriendo, perseguidos, encarcelados, exilados, expropiados, confiscados de sus propiedades. Están mandando a colonos con armas a aterrorizar a pobre gente humilde. Ya el robo no solo es a la oligarquía, ahora es al pueblo. Recuerden que todo lo que tenga que ver con los ex líderes
al máximo nivel del sandinismo de los 80, como lo son Luis Carrión y la Mónica Baltodano y el desaparecido Hugo Torres, están más que comprometidos con lo que fue el Ministerio del Interior, que irónicamente el sandinismo ha revivido ahora. Todo está sucediendo a como se los estamos diciendo. Olvídense de la izquierda nicaragüense. Es corrupta, es criminal y no le interesa el pueblo ni la democracia. Hoy en día, los corruptos de ese grupúsculo verde, como Chano García, Eliseo Núñez y otros que están ahí, en adición a los criminales sandinistas antes mencionados y otros como lo son los espacios de diálogo liderados por, claramente con un ADN sandinista. Doña Aide Castillo no es liberal ni es demócrata, es una sandinista declarada, quien también ha gozado de la piñata. Es que hay que poner las cartas sobre la mesa. Hoy en día todos estos MRS se dicen ser patriotas, demócratas. ¿Y dónde están las casas y las propiedades que se robaron? ¿Por qué no las devuelven? ¿Por qué no admiten las cosas que hicieron en los 80? Y dicen, mea culpa, pueblo nicaragüense. Nos pasamos de la línea de la decencia, de la honra, del respeto. Y hicimos cosas indebidas. ¿Por qué no tienen esa valentía? Yo la he tenido, yo no fui partícipe de nada de eso, pero yo he admitido aquí que con todo el bien que hizo el Partido Liberal, los Somozas también hicieron errores, por lo cual han pagado con sus vidas, ¿verdad? Porque todos están muertos. Sin embargo, Nicaragua jamás vivió una mejor época que cuando el liberalismo gobernó Nicaragua en el siglo XX. Eso no lo pueden decir los MRS. Que al fin del día jamás han admitido los errores y los actos ilícitos criminales de su pasado. Jamás han pedido perdón. Estos sátrapas son los que pretenden liderar la oposición. Recordemos, los MRS UNAMO tienen el deber moral de salir de la dictadura. Los MRS UNAMO desean ser parte de la solución. Bueno, que comiencen, sin querer ser los líderes, que comiencen buscando cómo votar al gobierno de Ortega. Porque nadie lo va a seguir. Pero si participan como el pueblo está participando, por supuesto que es muy posible que surjamos en una verdadera oposición. El sandinismo criminal en nuestra patria tiene que desaparecer. Nadie se les opone si por su libre escogencia se quieren unir entre ellos. Que lo hagan, pero entre ellos y con los que, o sea, yo como liberal no me voy a unir con los MRS. Tenemos diferentes filosofías de motivar a la gente y de cuidar al pueblo. Los MRS es por sus pistolas. Igualito al sandinismo, es una militancia, no es un partido donde voluntariamente llegas. El sandinismo, sos militar, sos militante y tenés que participar, te guste o no. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Y con los que le hacen corte, que son los mismos del grupúsculo verde, por supuesto, con otros nombres. PUDE, IPC, Mesa de Concertación, etc. Todos, por supuesto, dicen no ser sandinistas, pero en la realidad nadie de que de alguna manera no acepte al sandinismo se uniría a esos grupos. Nadie. Con sandinistas no arrepentidos, ¿quiénes se van a unir a ellos? ¿Quiénes los confían? ¿A quién quieren engañar otra vez?
Ustedes se han puesto a pensar a qué costo, qué hilos atados tienen de control los supuestos 25 millones de dólares que George Soros, que dicho sea de paso, un socialista de fondo que aprueba y fomenta el aborto libre e indiscriminado. Esa es su filosofía de la vida. Porque además odia al cristianismo. Ese piche supuestamente le dio 25 millones al MRS UNAMO. Fíjense ustedes con qué calaña se están metiendo los MRS para obtener dinero. Y me van a decir que ese dinero no tiene hilos atados con condiciones. Por supuesto que sí. Y no es para el bien de los nicaragüenses. Volvamos a las palabras de Jason Poblete de Global Liberty Alliance. Recuerden las palabras que dijo ayer o antier. El futuro de Nicaragua le pertenece al pueblo de Nicaragua, no a las ONG pagadas por Washington, D.C. Yo le añadiría, o de socialistas de otros mundos, como el caso de George Soros. Los MRS UNAMO son una cúpula sandinista que no quieren a los Ortega Murillo. Sin embargo, ellos siguen los delineamientos sandinistas. Son sandinistas sin Ortega, pero siguen siendo la misma gente que nos hizo daño, con la misma filosofía. Por virtud de ser una cúpula de 4 gatos que no consultan con nadie, pues carecen de apoyo popular. No hay una consulta popular porque no tienen con quién consultar, no tienen apoyo. Son ágiles en sus estocadas políticas, pero sus decisiones no son colegiadas, sino que dictadas. Esa es la diferencia con esta gente. Los que no creemos en incluir a líderes sandinistas en nuestro futuro, tenemos una amplísima base, así como una clara dirección para lograr la afiliación y participación de la diáspora a todos aquellos que coinciden con nosotros en cuanto a dejar que lideren los que fueron parte de la destrucción de los 80. No constituye ningún tipo de solución para el futuro de nuestra nación dejar que los MRS sean los líderes de la oposición. Quiero informarle una realidad a mi pueblo. No hay nada más nominal, más autoritario y más oligárquico que una ONG. ¿Por qué? Una organización no gubernamental. Para comenzar, nadie elige a sus miembros. Se eligen a través de una escritura que es autorizada por el Ministerio de Gobernación de determinados países. En ningún momento hay un voto popular. Ni las ONG, ni las sociedades civiles, organizaciones de las sociedades civiles, ni las cadenas de WhatsApp, grupos, ganan elecciones bajo ningún punto. Jamás lo han podido hacer o demostrar poderlo hacer. Las ONGs son instrumentos para recaudar dinero de parte de gobiernos o instituciones de asistencia social o técnica o política por lo general. El único vehículo real y contundente que se ganan y se pierden elecciones, por más importante,
donde la gran mayoría del pueblo pueden expresar libremente su opinión, su voto. Eso es a través de un partido político. Únicamente a través de un partido político puede un pueblo organizar, promover y cuidar el voto popular de la gente. La mayor cantidad de votantes pueden ir a votar a su partido político. No van a votar en una organización de la sociedad civil, porque nadie eligió a esa gente. ¿Quién va a tener la confianza? Yo hice una organización y metí a mi productor y a su familia, a mis amigos, y de repente tengo 50 personas a favor mío. ¿Y quién los eligió? ¿Qué saben de política? ¿Cómo no tienen ese conocimiento? Y no pueden promover el voto popular porque no tienen la organización. No pueden votar en primarias para quienes serán las autoridades de esa organización y cuidar el voto en cada centro de votación con sus fiscales. Solo un partido político puede hacer eso, que también es autorizado por el gobierno local. En el caso de Nicaragua, por el Consejo Supremo Electoral. Es por eso que el grupo de las 7 organizaciones que la Vocería en Unidad de Oposición colectivamente hemos tomado los pasos para organizar el Partido Liberal Nicaragüense. Organizar. No nos estamos postulando ni mucho menos. Se están escribiendo los estatutos y los reglamentos de tal forma que cuando se vaya a dar las condiciones, eso es lo más importante, para poder llevar a cabo unas elecciones limpias, el nuevo Partido Liberal estará listo para servirle al pueblo. Impulsamos con claridad nuestra dirección para no confundir al pueblo. En vez de utilizar la figura de una organización de cúpula de la sociedad civil, utilizando la figura del nuevo Partido Liberal Nicaragüense como núcleo para la unidad, a excepción de sandinistas y sus grupos de apoyo. El partido inicia con esta etapa donde la oposición, como para el futuro, cuando existan elecciones con verdaderas condiciones, donde arrasaremos y podremos instalar una democracia verdadera, sostenible, que anhela para cuidar a nuestro pueblo y a nuestra adorada nación. Yo le hago un llamado a la reflexión a las agencias financiadoras de los Estados Unidos, como a los mismos grupos de oposición que incorporan a sandinistas en sus filas. La reflexión consiste que para tener una oposición que realmente pueda acorralar al régimen, es necesaria la participación de la mayoría de los ciudadanos, sobre todo ahora que la diáspora va a formar parte del electorado. La posición actual, donde los Monteverde y sus aliados se consideran como la oposición formal, conlleva a que aceptemos una unidad monolítica, lo mismo que el pasado, la cual es antidemocrática y se presta al caudillismo, que es lo que hemos venido huyendo por la corrupción enorme. Figurines de dedo y la corrupción a la orden del día. Bajo ningún punto vamos a permitir eso nosotros en el nuevo Partido Liberal Nicaragüense. Recordemos que en los 90 corrieron múltiples organizaciones, pues se agrupaban en partidos políticos.
De igual manera, los miembros del Partido Liberal Nicaragüense en construcción actualmente y desarrollo apoyaremos cualquier iniciativa que vele por los intereses de nuestra lucha hasta lograr con la erradicación de la dictadura. Bueno, mis queridos amigos, estamos hoy haciendo una pequeña prueba del fondo del programa. Mi productor hizo este pequeño escenario solo para probarlo. Tenemos el otro también y otros más que estamos probando. Mi productor tiene un nuevo estudio y por ende estamos aquí probando todo. Sus opiniones siempre bienvenidas. Si prefieren este fondo o el anterior, o si prefieren un tercero que podemos hacer para ustedes. Aquí se consulta siempre con los que mandan, que es el pueblo. Muchísimas gracias, buenos días y que Dios los bendiga. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.